Ahora tenemos la plática de la joven promesa, el investigador Juan Manuel Burgos, como les había prometido, quien ha sido una historia de éxito del programa de cátedras CONACYT. Él obtuvo su grado de doctorado por la UNAM y desde entonces trabaja en el área de sistemas dinámicos y mecánica clásica. De hecho, la calidad de su trabajo es evidente en sus presentaciones, que en este caso es sobre un juguete que súbitamente cambia su dirección de giro. Por cierto, yo solo conozco dos explicaciones así de simples para un problema tan interesante, y una de ellas es de la medalla Fields Star. La otra es del profesor Juan Manuel Burgos. Así es que le dejo con la conferencia, profesor Burgos, y por favor, sorpréndanos que quede mejor que la explicación de Terry Star. Adelante. Muchísimas gracias, Eduardo. Qué placer verlos, qué placer estar acá. Muchas gracias, Eduardo, Estela, también por la organización del evento, que tuvo un éxito. Así que bueno, muchas gracias a todos también por participar en la escuela. Espero que les deje algo. Este, Hoy les quiero hablar de un juguete que a mí me... A ver cómo borro esto. Ahí está. Un juguete que cuando lo descubrí me fascinó. Lo descubrí cuando era estudiante, me fascinó. No tenía ni idea por qué funcionaba de esa manera. Y cuando empecé a buscar explicaciones del mismo, no, bueno, para alguien con mente matemática creo que no eran satisfactorias. Es decir, siempre está la descripción física, que la vamos a comentar un poco, pero faltaba siempre una descripción matemática, es decir, no trasladar la pregunta de un escenario a otro y tener la ilusión de que uno lo explicó, sino realmente contestar la pregunta, ¿no? Es lo que nos gusta hacer en matemática. Este, Así que bueno, como bien dijo Eduardo, es una charla de mecánica, no de esta mecánica exactamente, sino de mecánica teórica, de mecánica lagrangiana. Y bueno, todos conocemos el trompo clásico, es un juguete de toda la vida. Ahora, ¿qué pasaría si de repente el trompo que todos conocemos espontáneamente, de la nada, empieza a girar en el otro sentido? Bueno, algo andaría mal con el universo, seguramente. Nuestra explicación inmediata sería que, bueno, es imposible, violaría la conservación del momentum angular, no puede ocurrir. Sin embargo, veamos este trompo. No sé si ven lo que acaba de ocurrir, el trompo empieza a girar en un sentido, no pasa nada, pero de repente toda la energía de rotación pasa a oscilación transversal, violentamente. Y de esa oscilación transversal invierte el sentido de giro espontáneamente. Mírenlo de vuelta. Creo que no se ve el video, don T. Ah, Burgos. perdón, muchas gracias. Un segundito, a ver si puedo solucionar eso. Este, em, un segundo. Em, Me gustaría compartir lo que estoy viendo. Creo que ahora sí, ¿no? Sí, ya se empieza a ver, nada más que A podrá correr ver, el video. Listo. ahí está. Bueno, toda la energía de rotación pasa a energía de oscilación transversal y ahí invierte el giro. Es realmente increíble lo que pasa. En este juguete tiene un sentido de giro preferencial, en el otro sentido no pasa nada. Ahora lo va a hacer de vuelta, pero cuando quiere girar en el sentido de la simetría, pasa esto, espontáneamente invierte el sentido de giro. Es espectacular. Entonces, bueno, ¿cómo tratamos esta aparente violación de conservación de momento angular? Un segundo que... ¿Cómo se hace? Acá.
Bien, y el juguete anterior es una curiosidad de hace un montón de tiempo. El primer trabajo del mismo es en 1895 por Walker. Dice una propiedad curiosa, una propiedad dinámica curiosa de los celtas en el Proceedings de Cambridge Philosophical Society. Y bueno, ¿qué ocurre? En general, la explicación al fenómeno es que el punto de contacto del elipsoide, del cuerpo con la mesa, es es una restricción no holonómica, es decir, restringe la velocidad. Nosotros vamos a ver un análogo, un sistema mecánico lo más análogo posible al juguete, holonómico, es decir, no hay restricciones de velocidad, solo restricciones de espacio, y solo con la no conmutatividad del grupo de rotaciones y la simetría del cuerpo vamos a explicar la inversión espontánea de spin. Eso es lo que me gustaría mostrarles hoy. Y bueno, y a diferencia de los enfoques anteriores, que les decía cuando empecé a leer de esto, no vamos a asumir restricción de velocidad y tampoco vamos a asumir integrabilidad. Integrabilidad es muy sencillo, quiere decir lo siguiente, que ustedes toman las ecuaciones y ustedes las pueden resolver. Esencialmente es eso, no es exactamente eso, pero esencialmente ustedes pueden resolver las ecuaciones y entonces tienen la descripción total del fenómeno. Lo que ocurre en mecánica y en general en ecuaciones diferenciales es que tener una descripción explícita nunca pasa, es casi imposible. Integrabilidad no se da casi nunca. En particular, en este fenómeno no tenemos integrabilidad, no podemos describir explícitamente las soluciones. Entonces tenemos que ir a técnicas cualitativas, es decir, sin saber cómo es exactamente la solución, saber qué es lo que la solución hace. El estudio cualitativo en mecánica y sistemas dinámicos en general es el corazón del asunto. Bueno, lo que les decía, vamos a explicar el fenómeno como consecuencia de la no conmutatividad del grupo y la simetría del sistema. Esquemáticamente, este es el paradigma que durante la charla tenemos que tener en la cabeza. Y antes vamos a explicar los ingredientes, el ingrediente de no conmutatividad y de asimetría. Primero por separado, qué quiere decir cada uno, para tener una sensación del fenómeno. Dejamos en el congelador un ratito el Rattleback, pensemos en grupos. No vamos a dar la definición formal, pero el paradigma de un grupo es un conjunto de transformaciones que deja invariante alguna propiedad. Por ejemplo, si estamos en el espacio tridimensional, en el espacio euclidio, es decir, con la métrica que nos da Pitágoras, todas las transformaciones que dejan invariante esa métrica y que dejan fijo el origen, son las rotaciones. El grupo de rotaciones, lo denotamos como SO3, va a ser fundamental en la charla, es nuestro grupo en esta charla. Otras transformaciones interesantes, por ejemplo, que dejan fijo un embaldosado, es decir, que yo veo este embaldosado aquí de Escher, ¿qué transformaciones puedo hacer para que un observador antes y otro posterior a mi transformación no note ninguna diferencia? Esto deriva en otra área de la matemática súper interesante, transformaciones hiperbólicas. Y bueno, el otro juguete divertidísimo que todos conocemos, el cubo Rubik. Bueno, ¿cómo son las transformaciones cómo son las transformaciones que actúan sobre el cubo Rubik? Es bien interesante. Es bien interesante, ahora les cuento por qué. Todos estos son ejemplos de grupos no conmutativos, es decir, hacer primero B y después A no es lo mismo que hacer primero A y después B. De hecho, esa operación se puede medir con algo que se llama un conmutador. Aquí no lo escribí.
Pero nosotros podemos hacerle ingeniería inversa a esto que estábamos pensando. Nosotros ahora dijimos, bueno, un grupo es un conjunto que deja fijo una propiedad, ok. Ahora podemos decir, bueno, si nos dan un grupo, ¿cómo lo estudio? Bueno, lo estudio igual, trato de ver sobre qué objetos ese grupo actúa. Y de acuerdo a esos objetos, por ejemplo, si el grupo es no conmutativo, me interesaría ver, bueno, el conmutador, ¿qué espacio invariante me deja en esa acción, por ejemplo? Y eso me da dando idea de cómo es el grupo. En el caso, lo comento porque en el caso del Rubik, si se quieren divertir un rato, hagan el conmutador de las transformaciones del Rubik, por ejemplo, de la transformación el conmutador de una cara frontal con la cara superior, etc. Y vean qué subespacio invariante deja en el cubo. Y el truco es que con esas transformaciones y bueno, y conjugaciones también, ustedes resuelven totalmente el cubo. Y problema para el insomnio, ya que estamos, ya que estamos en una charla orientada a licenciatura y maestría, el problema para el insomnio es que ustedes pueden pensar el problema sin necesidad de lápiz, ni papel, ni nada. Ustedes están acostados, no pueden dormir, no tienen hojas, ni siquiera tienen luz, solo están ahí, y entonces empiezan a pensar estas cosas. Prueben que el grupo de rotaciones, el SO3 que definimos, topológicamente es homeomorfo, es decir, topológicamente es el mismo, a tomar la bola unitaria cerrada en R3, y la esfera, que es la frontera, la identifican con los puntos antípodos, es decir, agarran un punto de la esfera, de la frontera, y lo identifican con su reflejo por el origen. Ese grupo, SO3, topológicamente es ese espacio, que por cierto es el proyectivo real 3. Teniendo el 1, prueben entonces que el cubrimiento doble es la esfera S3, es decir, el espacio tridimensional, compactificación a un punto. Y entonces con el 2, vean lo siguiente, esto es súper interesante. Tomen un eje cualquiera en R3 y hagan una rotación de 2π, es decir, una vuelta completa. Ese camino no va a ser contractible. Traten de descifrar qué quiere decir eso en el grupo. Sin embargo, dar 2 vueltas sí resulta en un camino contractible. Y esto explica, después búsquenlo, el típico truco del cinturón y también, bueno, el de la jarra. La explicación matemática del truco del cinturón es resolver este problema cuando no puedan dormirse. Dejamos los grupos en el congelador también, y ahora vamos a hablar de otra cosa para entender el fenómeno. Vamos a hablar de cuerpo rígido. Por ejemplo, una taza. Todo cuerpo rígido tiene 3 ejes principales de inercia. Ahí en el ejemplo de la raqueta de tenis está E1, E2, E3. Y la gracia es que cada eje principal tiene asociado un momento de inercia. El momento de inercia es que, bueno, yo agarro, por ejemplo, esta taza tiene, aquí por simetría podemos ver, tiene el eje Z, tiene el eje X aquí, y después tiene un eje Y por aquí. ¿Qué pasa cuando agarro el eje X y lo empiezo a rotar? El eje X no lo voy a rotar porque si no va a derramar lo que tiene adentro. Voy a rotar el eje Z. La masa efectiva que veo es el momento de inercia. Entonces, por ejemplo, acá agarré uno de mis juguetes, por ejemplo el Spider-Man. El Spider-Man también tiene aquí un eje Z. Lo voy a poner así lo ven. A ver qué están viendo ustedes. Aquí. El Spider-Man aquí tiene un eje Z. Entonces el Spider-Man empieza a girar y ustedes detectan una masa efectiva. Pero si ahora ustedes hacen así con los brazos de Spider-Man, distribuyen la masa así, es decir, alejan la masa del eje de rotación,
la masa efectiva va a ser mayor. Ustedes acaban de aumentar el momento de inercia en el eje Z. Cuando Spider-Man gira con los brazos extendidos, el momento de inercia aumentó. Bueno, el ejemplo paradigmático de esto son los patinadores. Bueno, creo que todos lo conocen. Si alguno lo quiere ver, me dice, no lo voy a poner. Creo que todos conocen cuando el patinador está girando con los brazos extendidos y de repente los trae al cuerpo, su velocidad angular aumenta dramáticamente. Eso es porque la energía se tiene que conservar y el momento de inercia disminuyó. Bueno, entonces podemos agrupar estos momentos de inercia en una matriz que le vamos a llamar tensor momento de inercia. Y entonces ocurre lo siguiente, dado un valor de energía, este es nuestro vector velocidad angular, todos los vectores, todas las velocidades angulares posibles, fijando un nivel de energía, tienen que estar en este elipsoide. Entonces, la dinámica del cuerpo rígido, por ejemplo, en el caso de un libro, los ejes principales son más obvios que en la taza. Siempre que ustedes quieran girar a lo largo de un eje principal, el cuerpo rígido no se va a mover de ahí. Ahora, si ustedes empiezan a girar en un eje que no es principal, el libro ya empieza a hacer cosas así. El eje empieza a cambiar. La dinámica del vector velocidad angular está dado por la ecuación de Euler. Es decir, es un vector que se mueve en el elipsoide y está dada por esta ecuación. En el caso totalmente simétrico, por ejemplo, una esfera uniformemente distribuida, ustedes empiezan a girar en cualquier eje y no se mueven de ahí, porque todo es simétrico. Pero en el caso totalmente asimétrico, la dinámica en el elipsoide se ve así. Ustedes parten, se ve la manito en el dibujo, lo que estoy apuntando, ¿o no? Sí, don Burgos, se ve Perfecto, perfectamente y se muchas mueve gracias. perfectamente. Muchas gracias. Entonces, ustedes empiezan con un vector, por ejemplo, aquí, en el punto azul, que son los ejes principales, los puntos de equilibrio, y no se mueven. ¿Qué pasa si aquí empiezan cerca del punto azul? Entonces, ahí es el caso en el que el libro, por ejemplo, en lugar de girar así, ya empieza a girar así. El vector, ustedes se mueven un poquito, y el vector, el eje, se mueve poco. Si ustedes se alejan poco, el eje ya no queda fijo, pero se aleja poco del equilibrio. Estos son ejes de equilibrio. Se ve en el dibujo, ustedes se alejan un poquito y se quedan cerca. Es decir, son puntos de equilibrio estable. Este punto es particularmente interesante. Aquí si ustedes se alejan un poquitito, infinitesimalmente, se alejan muchísimo, se van al otro eje. Si se alejan un poquito y ya no están en la curva roja, lo que va a pasar es que, bueno, se acercan al otro punto de equilibrio, están ahí un rato y después regresan al que partieron. Este eje es inestable. Y eso, bueno, da un teorema, se llama el teorema de la raqueta de tenis o el teorema del eje intermedio, y dice exactamente lo que acabamos de ver, que el eje intermedio de simetría, en el caso totalmente asimétrico, es inestable. Lo interesante de esta historia es que esto fue redescubierto empíricamente por un cosmonauta ruso, lo voy a pronunciar mal, pero ahí va, Zanibekov, y
A ver si puedo... Esto ya no se ve, ¿no? Vamos de vuelta. Y ya salió de Acá está. compartir. Perfecto. Sí, estás bien el video. Miren. Miren lo que ocurre. Ese es el eje intermedio. Vean cómo da vuelta. Esa es la inestabilidad del eje intermedio. Cuenta la leyenda que cuando el cosmonauta descubre esto, segundo que vuelvo a la presentación, que cuando el cosmonauta descubre esto, se mantuvo en secreto porque estaba el miedo latente de que la Tierra girara sobre un eje inestable. Entonces, eventualmente se iba a producir un cambio en el eje, y eso, bueno, es una catástrofe mundial, termina la humanidad, ¿no? Entonces lo mantuvieron en secreto, pero después se dieron cuenta que no, que la Tierra, por suerte, gira en un eje estable. O sea, la Tierra está en uno de estos puntos estables acá, y no en el punto con órbitas heteroclínicas. Así que bueno, estamos salvados. Bueno, no sé cuánto tiempo... Bueno, una aplicación estándar de dinámica hiperbólica aplicada a la órbita roja, a esta de acá, muestra que el sistema, además, bajo un torque oscilatorio es caótico. Es decir, el sistema en el fondo también tiene caos. Esto se prueba en un artículo. Lo prueba en un artículo de ingeniería aeroespacial, pero la técnica y el efecto y todo se conoce desde los 60. Entonces, bueno, no lo quiero atribuir a este artículo. La verdad era una técnica muy conocida, es caos hiperbólico. Segundo problema para el insomnio, supónganse que ustedes resolvieron el primero y siguen sin dormirse, y bueno, y siguen ahí mirando el techo. Problema también, no necesitan papel, no necesitan nada. Piensen en lo siguiente, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? A ver si se puede ver. ¿Qué tiene que ver un cuerpo rígido con un péndulo simple, en el plano, solo con la gravedad? En principio no tiene nada que ver, a priori. Bueno, eso está equivocado. Prueben que un cuerpo rígido, libre de torque, con energía fija y totalmente asimétrico, dinámicamente es lo mismo que la compactificación a 2 puntos del cubrimiento doble del péndulo simple. Cuando decimos que es lo mismo dinámicamente, es que es C0 conjugado. Es decir, están probando que dinámicamente un cuerpo rígido en el espacio, o sea, sin gravedad y sin torque, sin acciones externas, es lo mismo, es, entre comillas, un péndulo simple. Eso no deja de sorprenderme, y sin embargo lo pueden ver bueno, cuando tengan insomnio. Ahora sí, ahora vamos al fenómeno, y antes, para no confundirnos, aclarar, la inversión espontánea de spin que queremos describir no tiene absolutamente nada que ver con la inestabilidad del eje intermedio. Eso fue solo para entender lo rico que es la dinámica de un cuerpo rígido, los momentos de inercia y demás, pero ahora vamos a describir otra cosa. Y nuestro análogo holonómico del peón celta va a ser el siguiente sistema mecánico. Aquí tienen un disco que gira libremente sobre este plano. En principio no hay ninguna acción externa ahí. Eso gira libremente, a priori no hay ninguna acción de gamma sobre alfa, es decir, alfa está libre, rota libremente. Está sobre este plano gris
que tiene bisagra el eje X. Solo puede hacer así en el eje X. Y ahora sí, el ángulo gamma tiene una acción, que es este resorte. Gamma tiene una acción por el resorte de constante de Hooke K. Y este es nuestro análogo. ¿Por qué es un análogo? Bueno, porque nosotros queremos hacer un sistema holonómico, es decir, que no tenga restricciones de velocidad, y que de alguna manera tenemos que modelar la gravedad, la gravedad que hace que el trompo se estabilice. Bueno, el efecto estabilizador va a ser el resorte. Bueno, lo que dijimos, a diferencia de gamma, en alfa, a lo largo de alfa no hay ninguna acción, y el lagrangiano del sistema, que es lo que creo que podríamos decir que todos conocemos, el newtoniano, es energía cinética menos potencial. La energía cinética del cuerpo rígido es la que vimos en la sección anterior, y aquí está la energía potencial del resorte. Y es el tensor de inercia. Ok, bueno, si tenemos una simetría, si el momento de inercia respecto al eje X coincide con el momento del eje Y, entonces el movimiento se desacopla, es decir, el cuerpo lo podemos ver como dos sistemas que no se hablan entre sí, son totalmente distintos, no hay ninguna dependencia de alfa sobre gamma y viceversa, y sobre alfa tenemos una rotación uniforme. Y en gamma es un sistema más a resorte, unidimensional. Bueno, es un sistema que no tiene gracia, pero muestra el efecto de la simetría. Veamos ahora el caso asimétrico. ¿Qué pasa si el momento en X es mayor que el momento en Y? Entonces existe un rango de condiciones iniciales donde hay inversión espontánea de spin. Les muestro la animación. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Ahí está. Este es con K igual 5. Es decir, una constante de Hooke muy baja. Fíjense cómo ahí invirtió, acaba de invertir. Va para el otro lado, tiene una frecuencia muy baja, y ahora invierte el sentido de vuelta. Fíjense, un segundito. Un segundito. Ahí está con K igual 50. El cuerpo no va más rápido, simplemente aumentó la frecuencia. Disminuyó la amplitud en gamma, aumentó la frecuencia porque el K ahora es mayor, y a medida que se acerca al borde, aumenta la frecuencia, toda la energía pasa a energía transversal e invierte el sentido. Ok, un segundito. Les muestro otro K. Ahora con K igual 500. Segundo. Acá. Esto se ve, ¿no? Sí. Con K igual 500 la frecuencia es mucho mayor. La amplitud de gamma disminuye y bueno, presenta el mismo fenómeno. Esto se está viendo, ¿no?
Perfectamente, don Burgos. Perfecto, perfecto. Ahí el nuevo cambio de orientación en alfa. Y bueno, y empezamos a intuir que el cambio de orientación, si teníamos el caso simétrico que no presentaba ningún cambio de orientación, es decir, era una rotación uniforme, empezamos a percibir que probablemente el cambio de orientación tenga que ver con el fenómeno de alta frecuencia en el límite. Volvamos a la presentación. Ahí están superpuestas las tres simulaciones. Fíjense que, obviamente, a medida que K aumenta, la amplitud de gamma disminuye y aumenta la frecuencia, y podemos ver que, bueno, gamma tiende a 0, pero la frecuencia tiende a infinito. Entonces, bueno, tratemos de explicar el fenómeno. ¿Por qué ocurre esto? Lo que acabamos de decir, en compactos converge uniformemente a 0. Sin embargo, debido a que la frecuencia tiende a infinito, o sea, es un fenómeno de alta frecuencia en el límite, su derivada no puede converger. No obstante, converge en promedio. Eso es lo que nosotros decimos que converge en la topología débil estrella. Pero en contraste con gamma, el comportamiento de alfa es mucho más ameno. Converge sobre compactos en la topología C1, es decir, converge alfa y converge alfa punto también, la velocidad, y convergen a una función alfa. Entonces nos interesa saber cómo es la función alfa. En el límite, el sistema, cómo se comporta. Lo que ocurre es que el fenómeno de alta frecuencia, en el límite, genera un potencial efectivo a lo largo de alfa. Es decir, recuerden que a lo largo de alfa, a priori, no teníamos ninguna acción. No había ningún potencial, no había nada. De hecho, se podía dar la rotación uniforme. Pero el fenómeno de alta frecuencia en el límite genera un potencial efectivo en alfa que hace que alfa se comporte como un sistema masa resorte. Se comporta como un péndulo simple. Bueno, y si se comporta como un péndulo simple, hay un rango entonces de parámetros donde alfa presenta una inversión en la dirección. Y eso explica entonces la inversión espontánea de spin de nuestro sistema mecánico. Esquemáticamente, lo que probamos es lo siguiente. Que en el límite de alta frecuencia, en K teniendo infinito, nuestro sistema mecánico es C0 conjugado a un péndulo simple. Y eso explica el fenómeno. Es la aparición de un potencial efectivo en alfa, que a priori no estaba. Y termino con una foto literalmente genial, porque se debe a dos genios, Niels Bohr y Wolfgang Pauli, jugando con un trompo. Este es otro trompo, se llama el Tippy Top. Foto de 1954. Está buenísima la foto. Y bueno, muchísimas gracias. Perfecto, don Burgos. Bueno. Muchas gracias, don Burgos, por la explicación. Okay. Solamente un comentario. El problema que usted está resolviendo, o que usted acaba de presentar, esto es mucho más importante. Y de hecho lo redescubrieron los americanos cuando empezaron a lanzar satélites espaciales. Sí, de que los objetos, cuando no están en gravedad cero, tienden a cambiar la dirección de giro. En particular, muchos de sus satélites salían de orientación precisamente porque cambiaban de dirección de giro. De hecho, intentaron, la idea clásica era mandar un satélite que estuviera girando para que el mismo momento de torsión le diera estabilidad. Pero el mismo momento de torsión los inestabilizaba. Ok, súper interesante, no Sí. sabía. ¿Es Sí, efecto Zanibekov o efecto Rattelbach?
efecto Sanidekoff. Ah, ok. Está, sí. Es decir, no recuerdo ahorita, de hecho, si me pongo a buscar el video va a estar muy tardado. Pero en fin, no quiero acaparar yo la conversación. Por favor, si hay algún alumno que quisiera hacer una pregunta, adelante, puede abrir directamente su micrófono y preguntar. O puede levantar la mano, como ustedes quieran. Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo tengo una pregunta. Sí. A la hora de estudiar las sucesiones gamma K y alfa Perdón, K, te volvió a caer mi sistema de cómputo. ¿Alguna pregunta de Eduardo, casualidad? tenés encendido el micrófono. Bueno, muchas gracias entonces, don Burgos. Ahí está. Perdón, Bruno. entonces, cuando estaba en una diapositiva que decía acerca de las alfa K y las gamma K, que no convergían de manera uniforme, pero una hacía en la topología de Bell estrella y la otra en Ahí compactos. está. ¿Ese tipo de convergencias tiene alguna interpretación física? Sí, total. Bueno, físicamente es casi lo que describí. Uno es un fenómeno de alta frecuencia y también converger en débil estrella es esencialmente converger en promedio. Tú tomás un intervalo cualquiera, normalizás la medida ahí y, y la integral de tu función sobre ese intervalo converge a la integral del límite débil estrella. Eso es converger en promedio, en débil estrella. No sé si contesté tu pregunta. Bueno, ¿y la convergencia en compactos tiene también una interpretación física? Eh, o sea, converger en compactos es converger localmente, es decir, vos te olvidás de lo que pasa en el infinito. ¿Qué pasa? Vos podés converger uniformemente sobre compactos y no converger sobre todo el espacio. Eh, por ejemplo, tomá esta sucesión. Eh, coeficiente 1 sobre n igual 1 sobre n por x. ¿Ok? Son todas rectas que van achicando la pendiente. ¿La viste? Sí. Ok, entonces todos los puntos convergen puntualmente a cero. Pero solo en compactos la convergencia es uniforme. En toda la recta real no lo es. Es decir, cada compacto tiene una velocidad de convergencia distinta. Eso es la diferencia entre convergencia uniforme y convergencia uniforme en compactos. De acuerdo, gracias. O sea, físicamente hasta podrías decir, bueno, el problema, cuando lo mirás en distintas escalas, por ejemplo, aumentás el tamaño del compacto, o sea, cambia la velocidad de convergencia. Eso es la versión más física, me parece, del fenómeno. Ok, muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchas gracias, Eduardo. Te mando un gran saludo y nos estamos viendo. Y muchas gracias a usted por su presentación, don Burgos. Gracias por tomarse el tiempo y un gran abrazo. Hasta luego. Gracias. Por favor, detenga el